Bueno, en este caso ya vamos a hablar sobre el capítulo 2 de Estrategia Océano Azul. Bueno, según yo entendí, un breve, pues así como resumen, se trata de todo tipo de estrategia que puede haber para navegar en océanos azules. Para ello, hablo de algunas herramientas y unos esquemas analíticos. Entonces, estas estrategias son como para competir en océanos rojos, pero adicional para salir a ser un océano azul, por decirlo así. Entonces, deben de ser algunas estrategias eficaces de océano azul para poder obtener un objetivo y así minimizar el riesgo en el lugar donde lo voy a realizar. Entonces, para ello vamos a empezar hablando sobre el cuadro estratégico. Entonces, el cuadro estratégico no es más que un esquema donde se construye una estrategia en un océano azul. Esto como tal tiene unos propósitos. Ese propósito es como capturar el sistema actual de la competencia del mercado y así poder arrojar a la luz las inversiones de diversos actores. ¿Qué quiere decir con esto? Pues yo lo entendí, de que consistía en que yo entre más me vea o entre más vista tenga en relación con mi producto, así me voy a volver más visible y mi cliente va a ir más allá, me va a ver como, pues me va a comprar a mí como alternativa, es decir, mi cliente tiene 5 alternativas. De esas 5 alternativas, yo soy la que él debe escoger porque mi producto es más visible, tiene buen precio, tiene buena calidad. Entonces ese cuadro estratégico se refiere a eso, aunque como al público al que yo le voy a ofrecer o cómo yo lo voy a desenvolver. Por otro lado, habla sobre el esquema de 4 acciones. Cuando habla de 4 acciones es eliminar, reducir, incrementar y crear. Cuando habla de eliminar, para estos esquemas se hacen unas preguntas. Cuando voy a hablar de eliminar es cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar. Entonces, ¿esto en qué consiste? Obliga como tal a las empresas a eliminar algunas variables alrededor de su competencia. ¿Esto para qué? Para determinar una industria que dicha variable haya perdido valor o pueda reducir su valor. O sea, yo tengo, no sé, dentro de mis costos, tengo algo que me está perdiendo valor. Yo eso inmediatamente lo voy a eliminar, porque si no, ¿eso qué va a hacer? Voy a incrementar mis costos y así no voy a llegar a ningún Pereira, como se dice popularmente, por decirlo así. Cuando hablamos de reducir, nos dice cuáles son las variables que se deben de reducir muy por debajo de la norma de la industria. Entonces, ¿esto qué es? Esa como tal obliga a las compañías a determinar si se ha exagerado con dimensión en algún producto. Y esto como consecuencia esto como consecuencia es como cómo alcanzar o cómo sobrepasar esa competencia. Es decir, yo tengo un producto y me pongo a hacerle mejoras y mejoras porque yo me quiero sobrepasar a mi competencia, pero no lo hago de una manera correcta. ¿Y esto qué me va a generar? Esa exageración de servicio o de bien, ¿qué me va a generar? Me va a generar un aumento en la estructura de costos y no recibir nada a cambio. Es decir, le estoy dando más beneficio a mi cliente, pero yo no estoy teniendo o no estoy obteniendo un beneficio de ello. Incrementar. La pregunta de esta es, ¿cuáles variables se deben incrementar por encima de la norma de la industria? Esto quiere decir que es descubrir y eliminar los sacrificios que impone la industria a los clientes. Yo lo entiendo que es como decir, ve, es que usted como empresa no puede hacer esto por temas de competencia. Entonces es como, o a decir a los clientes alguna impunidad que le ponen a los clientes para no poder adquirir algún producto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe incrementar y gestionar a que eso sí se pueda estar dentro de dicha industria. Tenemos crear.
cuáles variables deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido. Yo esto lo entiendo como el tema de la innovación. Cuando hablamos de tema de innovación, es que como tal ayudan a las empresas a descubrir nuevas fuentes de valor para los competidores o para los compradores. Cómo yo como empresa gano mejor valor o cómo puedo estar mejor posicionado en la industria y que así mi cliente me compre a mí, pero para ello debo innovar, debo crear demanda que no existía en mi estrategia de precios en la industria. Por otro lado, también esta nos hablaba sobre las características de una buena estrategia. Cuando hablábamos de una buena estrategia, otra cosa que quería informar, que me pareció importante que decía el libro. Ellos decían que dentro de ese esquema de las 4 acciones, cuando se habla de la primera y la segunda, que es eliminar y reducir, son ideas para reducir los costos en comparación de mis competidores. Pero cuando hablaban de la tercera y cuarta, que era incrementar y crear, reconocía la manera de incrementar el valor, o sea, de cómo puedo yo incrementar mi valor agregado, por decirlo así, frente a los competidores, creando una nueva demanda. Ahora sí vamos a hablar sobre las características de una buena estrategia. Cuando hablamos de esto, hablamos de que esas estrategias deben de tener un foco, ser divergentes y deben de contar con un mensaje contundente. Cuando hablamos de foco, quiere decir que toda estrategia debe tener un foco, un objetivo, por decir así, y reflejar un perfil estratégico o algún valor para la compañía, centrándose solo en las estrategias o variables que me generen a mi valor. Porque si invierto en todas, puede que alguna de estas no me funcione y lo que voy a hacer es que voy a elevar mis costos. O sea, y cuando yo puedo ver muchas variables, ¿cierto? Y yo veo, ay, no, todas estas variables están súper bien, pero hoy miro mi utilidad y no. En realidad no, solo estoy generando más costos, pero no tengo un foco como tal, no tengo un objetivo y en realidad solo estoy generando ese tipo de costo. Cuando hablamos de divergencia, hablamos de que cuando cuando la compañía desarrolla una estrategia reactiva que puede estar a la par de la competencia, pero se identifica con algo que haga que el consumidor lo escoja. Entonces, son ese tipo de estrategias que me generan también un poco de valor, pero estoy todavía a la par. Todavía sigo a la par de mis competidores, ahí voy, compitiendo con ellos, pero tengo algo que me puede hacer diferente a ellos, por decirlo así. Y hablábamos de un mensaje contundente. Es cuando la compañía tiene un mensaje claro y contundente para mi cliente o para el cliente, por decirlo así. Por ejemplo, tenían un ejemplo de una aerolínea, ¿cierto? Que era una aerolínea que gracias a su innovación, por decirlo así, había generado mejores, o sea, había sido una alternativa para los clientes. Mira que está dentro de una industria que se mueve mucho, pero ya por cosas diferentes, ya sea por su comida, por su atención, ya tenían sus propios consumidores, pues decir, ya era alternativa para los consumidores y esto como tal le generaba mejores utilidades y podía navegar un poco mejor que los demás competidores de dicha industria. ¿Por qué? Porque iban un poquito más allá y habían creado algunas estrategias que le habían funcionado. Entonces ellos decían, que en este caso, en el tema del mensaje contundente, es algo que se le quede grabado al cliente, que por decir, ve, es un eslogan, un ejemplo, este eslogan me parece como bien, ese mensaje me entra, por decirlo así, me convence. Dice que la velocidad de un avión al precio de un automóvil siempre que lo necesites. Entonces es un mensaje que se queda como uno, sí, pues puedo viajar por avión a un precio económico, a la velocidad que yo lo requiera, o sea, que es una aerolínea rápida y sobre todo siempre que yo lo necesite, o sea, siempre va a estar disponible para mí como cliente. Son mensajes
que de una u otra manera se quedan en la mente de las personas. Este capítulo como tal habla mucho sobre la competencia, de cómo yo puedo desenvolverme en esa competencia y no quedarme en ese océano rojo, como que ay no, venga, yo compito, pero no innovo, pero no voy más allá, pero no, no hago algo más que lo normal. O sea, yo me debo diferenciar de los demás para que me puedan comprar a mí como competidor o a mí como empresa, no a los demás. Y esos ejemplos que daban ahí, el del circo, que es el mismo del primer capítulo, de cómo con su innovación o algo diferente que tenía los demás, ese valor agregado les permitía tener mejores utilidades. Entonces son estos capítulos como tal, enseñan a que para crear una empresa también necesitamos tener estrategias de cómo no nos vamos a quedar en ese océano azul, sino en ese océano rojo, perdón, sino que cómo vamos a avanzar hacia un océano azul. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de puntos de vista o este tipo de estrategias, este tipo de cosas para poder avanzar y no quedarme, porque es que si yo voy a crear algo y me voy a quedar ahí, pues nada estoy haciendo. Yo necesito ir más allá, tener esas estrategias, tener esos puntos de vista, conocer todo, saber en qué mercado me voy a mover, qué clientes quiero, o sea, necesito todo el tema de estrategias y hacia dónde voy, qué propósitos tengo, cuáles son mis objetivos para poder avanzar en este mercado, en esta economía como la que hay hoy en día.